Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible porque es harta información, pero mi intención es tratar de integrar un poco lo que han expuesto Franco y Pablo con respecto, digamos, a esta relación integral entre el mundo que nos rodea, la calidad de vida y la salud mental. Primero mirando un poco desde distintas visiones teóricas. El mundo social y económico y el desarrollo sustentable se basa como en estos tres principios de la social, económico y medioambiental que requiere integrarse y dialogar, mirando, digamos, el ser humano como integrado dentro de un ciclo ecológico y un sistema ecológico. Y como está dentro de un sistema ecológico, hay distintos niveles de compromiso del ser humano que va desde lo individual, sus factores biológicos, personales, sus experiencias tempranas, sus vivencias sociales, sus relaciones familiares, a un nivel más relacional, de pareja, de vínculos con la familia, el ciclo familiar, y después del ciclo familiar al mundo que lo rodea, en lo educativo, en lo relacional, en lo familiar, y de ahí pasar a lo social general, y eso está determinado por distancias también sociales, digamos, que están definidas en base a la experiencia del encuentro humano en la proxemia, digamos, es decir, a 1 metro de distancia yo dejo entrar a mis amigos más íntimos, a 2 metros de distancia dejo llegar a los familiares, a 3 metros están los amigos, y así vas haciendo un círculo concéntrico y excéntrico alrededor de la persona que va generando la relación con el mundo que lo rodea. Ahora, en esta temática de la relación entre salud mental y urbanismo, que es el tema central de esta exposición, tiene sus bases en distintas conferencias que se han hecho en el mundo, como esta, en Habitat 3 en 16 o 19 de octubre del 2016. El gobierno en ese momento, la ministra Zabal nos representó ahí, donde hay todo este desafío entre el conjunto de cómo vamos a desarrollar las viviendas sociales y los conjuntos habitacionales que garanticen la mixtura social, pero también que garanticen una calidad de los espacios que sean inclusivos, resilientes, sustentables, y que permitan a la persona disminuirle el riesgo de psicopatología en base a la experiencia del estrés de estar en ambientes urbanos muy complejos. Haremos una comparación que tenemos que hacer entre esta gran ciudad o este suburbe con parcelas y árboles, que es el sueño de muchos, o lo que vivimos acá en Puerto Varas, digamos, en Frutillar o en Yanquihue, que son mundos idílicos, digamos, comparados con donde vive la gran mayoría de la población. En esta agenda universal en las Naciones Unidas, en esta conferencia hace un par de años atrás, hacía una crítica al cortoplacismo de la inversión inmobiliaria en términos de principios básicos de la urbanización y cómo debería establecerse o regularse esa urbanización para mejorar la calidad de salud. Porque lo que nos está pasando hoy día, en los estudios que estamos realizando en la Universidad de Seguimiento de pacientes con suicidio de los últimos 23 años, hemos visto que poblaciones sociales donde después de 5 años de instalarse la población social, aumenta la tasa de suicidio significativamente en un 20, un 30% en esa población, 5 años después de haberse instalado estas viviendas sociales. Por lo tanto, si seguimos construyendo este tipo de casas o este tipo de vivienda social, vamos a seguir construyendo problemas de salud y va a seguir produciéndose problemas de salud para la urbe, digamos, para la población, para el ministerio, para el Estado, para los costos generales del país. En otro encuentro en Andalucía, hace un par de años atrás, juntaron un par de factores que están asociados a aumento de la patología de salud mental en los habitantes en base al ambiente que los rodea. Ruido, aglomeraciones, invasión del espacio personal, dificultades para circular, el estrés del ruido en sí, aislamiento emocional en medio de las multitudes. Hay estudios, por ejemplo, en ruidos conozco hay un par de especialistas en la Universidad Austral que trabajan en ambiente, ruido y escuelas de crear, que si tú tienes una reverberancia muy alta en los espacios alrededor de la sala de clase, reducen un 30% de la capacidad de concentración y atención de cualquier chico sometido a esos espacios de ruido. Y no porque tenga un déficit atencional, sino que solamente por estar expuesto a ruido ambiental. Y si eso no se construye bien, si los arquitectos no se preocupan de que la sonoridad o el eco dentro de los espacios sea controlado, vamos a seguir generando patología. Es decir, eso es un tema que es importante considerar. Aislamiento emocional en medio de multitudes, falta de ambientes naturales de relajación,
El acceso a la naturaleza, el acceso al contacto con la naturaleza es uno de los fenómenos más importantes a considerar. Otros estudios europeos de hace un par de años atrás relacionan los trastornos mentales fuertemente con las zonas urbanas, más que en zonas rurales en zonas urbanas que rurales. Esto en muestras poblacionales de España, en Italia, Alemania, Gran Bretaña, un gran estudio de casi 2.000, 3.000 casos. A mayor densidad poblacional, mayor es la prevalencia de problemas de salud mental, principalmente trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. Es decir, la depresión no es un fenómeno solamente relacionado con nuestra propia biología, sino que también está determinada en parte por el efecto y la exposición a ambientes urbanos inadecuados. Donde los edificios prevalecen, esto en Argentina, una crítica que se hace también en otro momento, que no permiten el encuentro humano. Es decir, cuando tú tienes, por ejemplo, una persona de la tercera edad y él puede mirar a través de la ventana un área verde que esté a menos de 200 metros de esa persona, su tasa de enfermedad en general, tanto en salud mental como física, se reduce en un 30% en estudios ingleses. Y eso es bien interesante porque tiene que ver con solamente la relación del ser humano con lo verde, que es algo muy ancestral. Recuerden ustedes que el ser humano vivió 2,5 millones de años como homínido caminando por las estepas y los bosques de distintas partes del mundo. Por lo tanto, está integrado genéticamente su relación con lo verde. Lo verde para él es donde encuentra la comida, lo verde es donde se puede subir un árbol escapando de un león, lo verde es donde encuentran las medicinas o las hierbas medicinales junto al agua que le permiten salvarse de ciertas enfermedades, etc. Es decir, hay una relación del color verde, de la coloración verde, con calidad de vida, con un mayor impacto. Y eso, bueno, es parte del fenómeno ambiental, lo que estudia mucho hoy día una ciencia, un área de la ciencia psicológica que es conocida como ecopsicología, que estudia cómo la arquitectura y el urbanismo condicionan las conductas. Es decir, la recuperación de los espacios naturales como factor de salud o protector. Es decir, uno puede mirar la salud desde lo salutogénesis, es decir, desde yo quiero mejorar o mantener vivo y sano a la población, o desde la patogénesis, es decir, yo quiero evitar que tengan enfermedades. La misión y la visión oriental es más desde la salutogénesis, la occidental es más de la patogénesis. Y por eso esta mirada de cómo mejorar mi ambiente para mejorar mi calidad de vida y así evitar que yo me enferme es el camino que tenemos que seguir a futuro. Y en ese el aislamiento vincular a las grandes ciudades es uno de los factores de mayor poder psicopatológico asociado a distintas patologías, tanto en esquizofrenia, en depresión, trastornos ansiosos, adicciones y todo. Este estudio interesante publicado por los suecos de 4,4 millones de personas estudiadas durante 2 años. Los índices de depresión eran de un 43% superior en ciudades grandes que en pequeñas. ¿Y cuál era la hipótesis? Falta de redes sociales. Él lo explica por qué la salud mental es más lábil en las zonas más urbanizadas. La gente tiende al aislamiento. Y si uno mira un poco las curvas del desarrollo cultural de las sociedades en general, en la medida que estas sociedades sean colaborativas entre ellas y se apoyen, como son las sociedades primarias, cuando se van desarrollando distintos imperios, cuando el imperio llega a su máximo desarrollo, romano, griego, etc., empieza una postura muy individualista, lo que estamos viendo hoy día con nuestros líderes políticos, que es una postura muy centrada en sí mismo, en sus propios beneficios personales, y cuando predomina la individualidad sobre la cooperación, esas sociedades tienden a autodestruirse. Y eso es lo que estamos, yo creo que viviendo un poco hoy día en el mundo actual. Estoy haciendo un poco política, me disculpa. Otro estudio realizado también en la Universidad de Essex en Reino Unido hace un par de años atrás relacionó y confirmó la relación que existía entre actividad física en medio natural y capaz de mejorar la autoestima y el estado de ánimo. A través de varios estudios, midiendo depresividad, midiendo angustia, midiendo ansiedad. Lo que llamaban la vitamina G o green, de verde, es en fondo cuánto necesita una persona exponerse a un espacio verde para sentirse mejor, determinado por un mínimo de 5 minutos diarios. En estudio en la Universidad Austral, ahora reciente, estudiantes exponiéndose al parque de botánico de la universidad atrás, con media hora de exposición les bajaba la presión arterial y les aumentaba la respuesta inmunitaria. Es decir, el solo hecho de exponerse al área verde, a un espacio verde, es un factor protector para cualquier persona en cualquier edad. Otro
Son los factores que determinan patologías en el desarrollo urbano, por ejemplo, el tiempo de desplazamiento, la abundancia de comida hipercalórica que ha sido promovida y mantenida durante los últimos 20 años, ha generado las tasas de obesidad que tenemos en Chile y en el mundo, la disponibilidad de infraestructura de ser físicamente activo, así que tú tengas acceso a gimnasio, etc. El tiempo para el propio individuo, familia, esto que estamos haciendo, de trabajar desde la casa y no tener tanta pega en la oficina, sino que poder estar más integrado con la familia, es más sano. Factores no individuales como aspiraciones culturales, sistema de gobierno, o de transporte, suministro y demanda de bienes urbanos, servicios, etc. Todos los servicios que tengas acceso rápidamente. En Andalucía, esto se informó en un informe nacional de urbanismo de Andalucía que hablaba de cuáles son los factores residenciales más importantes: la seguridad del barrio, la iluminación, menos número de interacciones y volumen de tráfico, vistas agradables. Son cosas tan simples, pero tan simples que tienen un tremendo impacto sobre la salud física y mental de las personas. Acá hay un listado de cosas que se pueden hacer, pero no voy a entrar en detalle en eso, se los voy a dejar la ponencia para que la tengan, no hay problema. Ahora, miraba un poco desde ya hace mucho tiempo en la psicología comunitaria, hay un artículo publicado en el año 98, antiguo muestra, digamos, las relaciones que existen entre baja calidad de vida y cuáles son los factores que determinan esa baja calidad de vida. Desconfianza del gobierno, identidad comunal negativa, es decir, no me siento integrado dentro de la comunidad, cuando la planificación urbana está mal centralizada, los servicios remotos, es decir, el acceso a educación, salud, fuentes laborales están muy lejanas, ausencia de proyectos de desarrollo social. Lo que ustedes hacen con su trabajo como fundación es un ejemplo a seguir, digamos, de trabajo comunitario, de trabajo integrado, y de así, a través de ese fenómeno, generar la mejoría de la calidad de vida de las personas. En el fondo, lo que ustedes están haciendo es mejorando la salud mental a todas las personas que están trabajando con ustedes en este proyecto ahí en Yanquiu. Ahora veamos un poquito desde la salud mental más específico. Esto es una publicación hace un tiempo atrás en que muestra que esa mancha amarilla que ustedes ven en el cerebro es la zona que llamamos amígdala, y la amígdala es la encargada de recepcionar toda la respuesta a la alerta, a la emergencia, al riesgo. Y ustedes ven que en poblaciones rurales la activación de esa amígdala, que se ve aquí, no sé si alcanzan a ver la flecha, la activación de esa amígdala es mucho menor que en zonas urbanas altas. Eso hace que nosotros estemos permanentemente en alerta en personas activadas comparadas contra controles. Y eso genera una respuesta de hiperalerta, de hiperrespuesta, y ahí aparecen las crisis de pánico, los trastornos angustiosos, los trastornos anímicos, están todos muy relacionados con la zona amigdaliana del cerebro. Aquí se ve, digamos, cómo la urbanicidad y aumenta mientras más urbanicidad, es decir, estamos hablando de más calles, más edificios, más se activa la zona amigdaliana de nuestro cerebro, y en zonas en que eso se controla, eso se puede reducir, digamos, y eso genera, digamos, una respuesta inmunitaria muy importante que tenemos que considerar en todas las patologías de la salud mental. En el fondo, lo que estamos planteando y lo que hemos discutido y queremos plantear en un momento en historia, y por eso necesitamos estos datos duros de cómo afecta la salud mental, el trabajo en el ambiente afuera, en la naturaleza, es poder cambiar las normas de urbanización y urbanismo de viviendas sociales, por ejemplo. Es decir, aquí hay un estudio de la Universidad de Georgetown que tiene una revista muy interesante que se las recomiendo, que es esta revista de diseño y urbanismo relacionado con salud mental, donde se publican todos los años, 3 veces al año, toda la investigación que existe en relación a lo que está emergiendo en urbanización y salud mental y la combinación de estos dos factores. Y eso en distintos países. Acá muestras de distintas revistas de distintas partes del mundo en relación a distintas patologías y la investigación en trastornos depresivos, ansiedad, depresión, esquizofrenia, etc. Ahí sí. Entonces, esto muestra que las publicaciones van en aumento y veamos un poquito la realidad nuestra. En Chile, bueno, tenemos una serie de factores sociales que determinan una serie de patologías, incidencia y patología en Chile. Tiene que ver con largas jornadas de trabajo, salarios bajos, largas horas perdiendo movilidad, sobre todo en gente en Santiago, bajo nivel educacional,
En el fondo, y situaciones familiares límites que generan las condiciones individuales y locales. Aquí les muestro la tasa de suicidio de Chile desde el año 90 hasta el 2015 y las cifras se han mantenido un poco en ese nivel, 7,9 hasta el 2016. Nosotros en el año 90 teníamos 743 muertos por suicidio, en el 2015 ya teníamos 1.400 muertos por suicidio. Es decir, las tasas generales del país nos muestran una relación de 4:1 entre hombres y mujeres. Los hombres se matan más que las mujeres en promedio, 4 veces más que las mujeres. Y registrándose, por ejemplo, este ejemplo de la región de los ríos, una tasa de reducción progresiva de la tasa de suicidio en población general, que se ha logrado en base a una serie de políticas de intervención, de trabajo con la comunidad, que ha sido un largo proceso, digamos. Aquí, por ejemplo, los datos que nos llevaron a desarrollar esta Alianza Chilena contra la Depresión, que es esta ONG en la que nosotros trabajamos, en que nos encontramos que en el género femenino el 25% de la muestra de las mujeres muertas por suicidio de la región entre el año 96 y el 2008 tenían entre 11 y 20 años de edad. Estamos hablando de entre 15 y 20 años principalmente. Y los hombres más en la edad media, entre los 40 y 50 años de edad. Pero se preocupó porque era un signo de que había muchas adolescentes mujeres que les estaba resultando el suicidio. Acá una comparación de las tasas de suicidio con respecto a accidentes automovilísticos. Y ustedes ven que las tasas de accidentes automovilísticos son más bajas que las tasas de suicidio en la región de los ríos, por ejemplo. Y eso se da en otras regiones también. Es decir, toda la política pública que se está haciendo en términos de prevención de accidentes automovilísticos no se compara con la poca política pública que se está haciendo en términos de tasas de suicidio. Y esa es una de las razones de nuestro trabajo, digamos. Acá ustedes ven las curvas de tasas de intentos de suicidio de una muestra del año hace un par de años atrás. Se ve que las mujeres entre 15 y 19 años de edad son las que tienen un mayor riesgo si estamos hablando de adolescentes escolares. En resumen de las características de las personas suicidas o de intentadores son principalmente mujeres, entre 15 y 19 años y un 20% de la muestra entre 20 y 29, es decir, 53% de las personas que se suicidan en Chile, en esta región por lo menos, son gente joven. La educación media incompleta porque son adolescentes, procedencia urbana, el 80%, un 11% son de origen mapuche. Y aquí hay un tema que tiene que ver con si yo estoy en conflicto con mis creencias religiosas o mis creencias de fe, digamos. Un 14% están en conflicto con esa creencia católica, un 11% en conflicto con la creencia evangélica. Llama la atención de toda esta muestra que la mayoría estaba inserta dentro de una familia tradicional biparental, el 50% de los casos, y después había una familia con un padre, 21%, y otros parientes, un 15%. La mayoría son jóvenes, por lo tanto son solteros, y parecía ser un riesgo estar casado en el primer matrimonio. No sé por qué, no sabemos qué significará eso. Pero un 21% estaba casado por primera vez y eso tenía un riesgo mayor. Y la evaluación de un 35% de los casos fue evaluada en el último año por un médico, un psiquiatra o psicólogo, y un 43% tenía intentos previos a las anteriores veces. También factores que gatillaron la conducta suicida fue la ruptura real o anticipada, es decir, términos de relaciones de pololeo, términos de relaciones familiares, conflictos graves familiares, mala relación padre-madre, un 76% de los intentos de suicidio se relacionaron con situaciones relacionadas con esto. Y otro método más usado, método más usado para esta es la sobredosis de fármacos, casi el 70% de la muestra. Y estamos en un problema con nuestra nueva ley de fármacos que va a abrir la posibilidad de comprar fármacos hasta en una góndola de un supermercado, lo cual nos parece sumamente grave, digamos, como alternativa. La mayoría de los suicidas lo hacen en su casa, y el método versus el tipo de conducta suicida habla que el intento, cuando se entrevista después a todos estos chicos y chicas, el 83% tenía la intención real de matarse. No era para llamar la atención, no era para buscar atención de otras personas, sino que no querían vivir. Y eso habla de una gravedad importante del hecho y por eso requieren un tratamiento muy multidisciplinario. Y un 73% incluso percibía a su familia que los acompañaba y los apoyaba, es decir, solo un 7% lo consideraba inefectiva como apoyo. Y la realidad
la edad entre el diagnóstico y la diagnóstico, el 66% cursa algún trastorno depresivo y no se diferencian por edad. Por eso nosotros hacemos este foco en depresión, porque gran parte de los síntomas o de los riesgos, las personas en riesgo suicida están cursando algún cuadro anímico, principalmente cuadros depresivos o trastornos bipolares. Eso explica el 70-80% de la muestra de las personas que se mueren por suicidio en Chile tienen algún trastorno de estas características. Aquí ustedes ven la región de los ríos, perdón, de los lagos con toda su compleja de caminos y lo complejo que es el llegar a distintos lados para poder hacer el rescate de una persona, para poder salvarle la vida. Depende en qué región, en qué comuna estemos, en qué lugar estemos, ese rescate va a ser efectivo o menos efectivo. Aquí ustedes ven las comunas de toda la región y la lejanía de ciertas regiones hace que el acceso a tratamientos efectivos muchas veces sea más difícil, digamos. Y eso, bueno, eso se está tratando de mejorar. Ahora, si comparamos esto, yo trabajé en la región del Gualeguay durante 2 años como médico general de zona, hace 20 años atrás. Y ahí teníamos una ambulancia de palo con un ambú manual. Y hoy día hay una ambulancia con tracción, hay helicópteros que sacan a los pacientes, hay un centro CESFAM. Es decir, la salud sí ha avanzado en los últimos 20, 30 años en Chile, a pesar de todo, porque la gente piensa que no tiene acceso. Pero la verdad es que en términos reales, si ustedes lo comparan con nuestros vecinos, al norte, al sur o cualquier lado, nuestra calidad de salud sigue siendo bastante mejor que el resto. Eso no significa que no nos falte mejorar aspectos. Ahora, si analizamos un poco la muestra aquí en la región de los lagos, de suicidio, de intentos de suicidio, la mayoría son mujeres comparado con hombres, la mayoría está entre los 15 y 19 años de edad, vuelve a aparecer esa cifra. El tipo de previsión obviamente son personas más humildes en gran parte, pero lo que pasa es que aquí hay un subregistro de las personas que de mayor nivel socioeconómico que muchas veces no se denuncia, no se hace la denuncia formal del intento de suicidio por ocultamiento, por un acuerdo entre los profesionales, etc. Por lo tanto, ahí tenemos un subregistro de los suicidios en personas de mejor nivel socioeconómico. La mayoría son dependientes, dueñas de casa o estudiantes, como les digo, son gente joven. Y acá ustedes ven la distribución por pueblos originarios en la región de los lagos. Son muestras pequeñas, pero nos muestran, digamos, de qué origen, en qué lugar del país están, en qué región, digamos, qué calidad tienen ellos en términos de cesantía, dependencia, si son dueñas de casa, para los intentos y las muertes por suicidio. Ahí ustedes ven las tasas absolutas de suicidio, la región Puerto Montt la lleva, pero Castro, Ayancut, Quellón, Kemchi también tienen tasas que no son marginales. Y como digo, la mayoría de los fármacos como método y la mayoría de las derivaciones son llevados al servicio de urgencia del hospital o al SAPU de Alerce o ANCUD y CESFAM de Kemchi. Número de patologías asociadas, ustedes ven que la mayoría de los pacientes que han cursado un intento de suicidio tenían un cuadro depresivo o un trastorno depresivo asociado a una personalidad normal o un trastorno de personalidad, que son los dos factores más asociados a conducta suicida. Y la mayoría terminan en el hospital de base del servicio de psiquiatría en Puerto Montt. Una parte se vuelve a su casa y otros son controlados en la atención primaria. Pero mirando un poco más ampliamente la salud mental en Chile, el 17% de la población enfrenta cuadros depresivos de algún tipo, es decir, 1 de cada 3 chilenos enfrenta algún tipo de trastorno vinculado a salud mental a lo largo de su vida. En el sistema público existen más de 700.000 personas en tratamiento de patología psiquiátrica, para que ustedes sepan el volumen que se maneja. De ellos, el 22% de la población ha tenido algún tipo de trastorno psiquiátrico a lo largo de su vida. Esto es un dato más antiguo que nosotros llevamos a la delantera hace un par de años atrás cuando entramos a la OMS, se me olvidó. El nombre ahora de la sigla se me olvidó, pero entramos a esta clasificación de los 20 países más importantes del mundo. En tasa de suicidio nosotros llevamos a la delantera, pero era porque estamos partiendo el registro de las tasas de suicidio comparado con los otros países de la OECD, que sí tenían un registro de los últimos 10 y 15 años. Pero el 17% de la población mayor de 15 años posee síntomas depresivos, es decir, eso es un volumen muy grande de gente, y eso ha aumentado de un 22 a un 42% el porcentaje de estrés. Es decir, en los últimos 12 años el consumo de medicamentos psicotrópicos aumentó en un 470% a nivel nacional. Es decir, aquí tenemos un problema que tiene que ver con el mundo que estamos creando y la forma en que estamos desarrollando nuestras urbes.
Es decir, más de 1 millón de chilenos sufren de ansiedad y cerca de 850.000 padecen de algún cuadro depresivo. Y sobre todo esto en una población de 17% de la población chilena mayores de 15 años presenta sintomatología depresiva significativa. Por eso nuestro foco en esta área para poder abarcar la población. Pero hay otros factores de riesgo: consumo de bebidas alcohólicas, 10 veces el gasto de legumbre y 3 veces el gasto de pescado y marisco. La falta de hábitos de cenar en la noche, solo 1/3 de la población lo hace, que es reemplazado por la once. Hay alto consumo de carbohidratos y golosinas, 87% de la población. Y el 75% promedio del año de otras carnes, bovinos y carnes y aves comen carne, pero es poco comparado con otros países. Hay un alto consumo de lácteos, rico en grasas. El gasto de galletas, pasteles supera un 30% el gasto sobre las frutas. Esto es bien interesante. Y uno de los menores consumos de productos del mar a nivel mundial. A pesar de que tenemos a menos de 100 kilómetros con el mar a nuestro alcance. El promedio en Chile es de 7 kilos por habitante. Países como Perú tienen 22 kilos, España tiene 30 kilos, Japón come 50 kilos al año de pescado. Y nosotros 7 kilos. Es decir, el acceso al pescado también está muy restringido. Y de acuerdo a las recomendaciones nutricionales, solo el 21% de la población chilena cumple en materia de lácteos, relación frutas y verduras, etc. Es decir, aquí tenemos un problema educativo muy importante que podemos abarcar. Otros factores: 47% de los chilenos tienen horarios establecidos para las comidas diarias, pero al contrario, los chilenos están prefiriendo hábitos como el picoteo. Un 42% declara picotear entre comidas. Hay un 40% de la población nacional declara consumir regularmente comida chatarra. Eso es un desastre. Un 63% de los chilenos es totalmente sedentario, hasta el nivel que declaran no practicar ningún tipo de actividad física nunca en la semana. Y después agreguemos el componente del mal dormir. Falta de sueño reparado durante la noche contribuye a alteraciones de salud física y mental en un 53% de la población. Es decir, duermen horas insuficientes y eso hace que sus sistemas biológicos aumenten el riesgo de síndromes metabólicos como diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia y otras cosas. Y dormir 7-8 horas es lo que necesitamos todos los seres humanos. Y aquí algunas otras costumbres interesantes. Ustedes ven, la mayoría de la gente se queda hasta tarde mirando televisión. Eso, ¿y qué es lo que ven? Principalmente noticias en la noche, es ideal para mejorar la angustia. El ver las noticias de la noche y ver que el coronavirus se nos viene encima, eso hace que tú te vayas a dormir con el pensamiento angustioso en la mano. Y obviamente eso altera tu capacidad de concentrar o de poder profundizar el sueño. Aquí vemos la prevalencia de la obesidad en Chile en los últimos 90, desde el 93 al 2010, como hemos ido subiendo de un 12% de la población a un 23% y ahora estamos cercanos al 40% de la población con una obesidad grave, y eso se ve en las calles. La obesidad está principalmente asociada a las mujeres y los hombres también, pero un 30% de las mujeres en Chile, dependiendo de la etapa etaria, tienen un sobrepeso. Es decir, en Chile no es que se estén muriendo de hambre, sino que están comiendo mugre. Y el acceso a comida es también un factor determinante de la salud mental. Ahora, ¿qué factores asociados a salud mental pueden ser protectores? Bueno, obviamente el fortalecimiento y creación de minorías étnicas, interacciones interpersonales positivas, esto que estamos haciendo, participación social, la responsabilidad social y tolerancia, servicios sociales, apoyo social y redes comunitarias son fundamentales para el desarrollo del autocuidado de la población en general. ¿Qué factores de riesgo más importantes están determinando la conducta de la gente hoy? Es los factores educacionales, transporte y vivienda, y la migración hacia áreas urbanas de las personas que viven en zonas rurales, sobre todo en las comunidades mapuches, por ejemplo. Me toca ver en la región de los ríos, comunidades mapuches que los chicos se van a estudiar a la Universidad Austral y salen de sus comunidades del Lago Ranco, etcétera, y se van a la ciudad, pero en la ciudad tampoco son aceptados 100% y entran en una marginalidad donde el aumento del riesgo de consumo de drogas, de alcohol, etcétera, lleva, digamos, a un mayor riesgo. Y la población regional de personas mapuches en la región de los ríos es alrededor de un 12 a un 15%, y la tasa de suicidio asociados a ese mismo grupo etario es de un 22%. Y eso es grave, significa que se están matando más también por estas condicionantes sociales. Y bueno, la calidad de vida incide en los padres y madres, no pueden estar suficiente tiempo con sus hijos, que es un gran tema que tenemos que revisar a futuro. La vida de ciudad debe dar facilidades de acceso a las personas,
Acá ustedes ven, esta es la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral en Valdivia, el entorno, y ahí está nuestra página web. ¿Y cómo puede impactar el diseño urbano en la salud mental? Bueno, los espacios verdes y acceso a la naturaleza, espacios activos para ejercicio, espacios prosociales, seguridad en la ciudad, cuidado del sueño, transporte, sí, son todas cosas que se sugieren a nivel internacional. Un tren maravilloso que nos lleve de Puerto Montt a Puerto Vara en una cosa como esta, que sería maravillosa. O, en términos generales, uno de cada 4 personas tendrá un trastorno de salud mental por cualquier edad. Las ciudades están a punto de ver más problemas de salud mental y eso lo estamos viendo en estas proyecciones a nivel social en las viviendas sociales. Y muchos problemas de salud mental son más comunes en las ciudades: depresión, un 39%, ansiedad, esquizofrenia, es el doble en pacientes de la ciudad que en zonas rurales. Y eso tiene que ver con factores ambientales. Esto genera mayores costos de discapacidad, 7,8% de la carga de morbilidad del mundo. 5 de las 10 principales causas de discapacidad en el mundo tienen que ver con salud mental. Y problemas de salud física, bueno, obviamente todo lo que les dije, a nivel de corazón, metabolismo, etcétera, que está asociado a factores de riesgo preexistentes. Eso tiene que ver con la individualidad de las personas y su familia. Factores sociales que los determinan, el acceso a salud, el acceso a los barrios, la pobreza que los rodea, las áreas verdes, la sensación de desesperanza. Recomiendo leer, ver un video que se llama Los Reyes, que se presentó el año pasado en el CAM, que lo encontré excelente, que muestra este seguimiento a 2 perros vagos en el Parque de los Reyes en Santiago, y que muestra la marginalidad en off de los chicos que conversan entre ellos sobre la vida que tienen en la calle. Y es impresionante, estos pobres chicos, los abandonados que están, digamos. Y ahí yo creo que tenemos harto que hacer. Tanto en razones, factores ambientales, sobrecarga de personas que viven en la ciudad, experimentan mayor nivel de estímulo, de ansiedad, aglomeración, ruidos, olores, etc. Todo eso va a sumar un efecto negativo sobre la población. Y la erosión de los factores protectores, que son el vincularse, el acceso a la naturaleza, el poder llegar a un lugar donde poder juntarse con la familia. Todo eso, en los estudios que hemos estado haciendo en la universidad de estudiantes universitarios, en seguimiento en los últimos 10 años, hemos encontrado que la tasa de sociabilización de los chicos va en disminución, y eso está en directa relación con la tasa de aumento en consumo de alcohol y drogas, de consumo de trastornos anímicos y de tasas de riesgo suicida. En términos generales, hay factores de riesgo importantes a considerar. Y bueno, costos directos para la ciudad, la mortalidad de estas personas. Los pacientes esquizofrénicos, depresivos, con trastorno bipolar mueren en promedio 20 años antes que la población en general. Y eso tiene que ver por factores cardiovasculares asociados a sus fármacos, pero también por discriminación en los servicios de urgencia, porque al ver a un paciente esquizofrénico agitado, juran que está con un delirio y no le preguntan si tiene un infarto. Y se muere. Y así pasa eso hoy. O subtratamiento a las personas con problemas de salud. Tenemos un porcentaje mínimo de los pacientes con depresión en tratamiento, lo cual nos preocupa porque yo creo que llevamos al día el 20% de la población que realmente está cursando una depresión que está en tratamiento. Todo el resto ni siquiera sabe que tiene una depresión. Y los costos personales que eso significa para la familia, para todos ustedes, el empleo, la discapacidad mental altera la capacidad de acceso a empleo, y eso hace un mayor empobrecimiento y así acceso a techo. Los estudios muestran que un 30-35% de las personas sin hogar padecen de una enfermedad mental. Casi un cuarto tiene más de una enfermedad y hasta 3/4 partes de las mujeres sin hogar tienen una enfermedad mental. Obviamente porque el nivel de estrés es más elevado. Aquí, esto es un análisis poblacional a nivel mundial, los años de vida perdidos por discapacidad, licencias médicas, pensión, invalidez. 40% de eso lo explica la muestra, son producidos por depresión. 14% por trastornos ansiosos, 10% por dependencia de alcohol y droga, 9 o 10% por alcohol, 7% esquizofrenia y 7% trastorno bipolar. Ustedes ven, toda la salud mental ocupa gran parte del impacto que tiene sobre los años de vida saludable en población general. Por lo tanto, por eso es tan importante la relación entre estos dos factores. ¿Y qué podemos hacer? Cosas tan simples como esta, estos gimnasios al aire libre que se hacen en Inglaterra, en Santiago, parques en distintas partes, lo único que tienen que cuidar el pasto nomás, después de tanto ejercicio, pero que son una posibilidad de acceso a muchas personas, de algo de bajo costo que le permita hacer actividad física.
estudio británico, que el acceso a las personas de tercera edad, como les contaban antes, a áreas verdes, a caminar por un área verde a menos de 200 metros, aumenta su calidad de vida y disminuye sus riesgos de salud en general. Y acá en nuestra ciudad, bueno, ustedes ya saben los problemas que hemos tenido de contaminación en distintas partes, y que nos afecta directamente a un paisaje que es maravilloso, que nos acompaña, que podríamos potenciar mucho más en esta población. Y por eso nosotros nos organizamos también en otra organización que se llama la Mesa Ciudadana Puerto Vara, que lo que crean, en un fondo lo que queremos realmente somos, si queremos ser conscientes de nuestra ciudad y qué queremos para los próximos 20, 30 años para Puerto Vara, Iquique. Queremos paseos, queremos esto, queremos paseos, queremos jardines, queremos acceso para la gente al aire libre, queremos que tengan vida saludable, que, como lo tienen los europeos. Tenemos toda la potencialidad, y ahí es el trabajo que ustedes están realizando en las lagunas de Yanquihue, que me parece súper importante. Poder crear espacios como estos. Peleamos por un plano regulador que regule la altura de los edificios, la cantidad de edificios. En este momento hay más de 30 edificios detenidos en proyección por inhabilitación de ESAL, que hemos logrado un acuerdo ahí por mientras para poder parar hasta que el plano regulador se apruebe, claramente por una necesidad país y de necesidad de nuestra ciudad para evitar que se transforme en, no sé, Pucón u otras ciudades llenas de edificios como Viña, digamos. Esto ha significado una pelea de gatos desde hace varios años y bueno, cualquier cosa, nosotros estamos dispuestos a colaborar con ustedes en esta iniciativa y tratar de movilizar a la población, movilizar a las autoridades a que vean la importancia del cuidado del entorno para poder mejorar las condiciones con esta tendencia que están hablando ahora de urbanización, de conurbación de las zonas de Puerto Montt, Alerce, Yanquihue, Nueva Brauna, una gran metrópolis que es el sueño de los urbanistas, digamos, pero que es un desastre desde el punto de vista de salud pública. Pero bueno, eso pareciera ser que a corto plazo no tiene mucho interés para la Cámara de Comercio, perdón, Cámara de Construcción. Así que en términos generales, ¿qué buscamos? Buscamos no hacinamiento, buscamos espacios como esto. Esta es la costanera, por ejemplo, de Lago Ranco. Es una ciudad que tiene 10.000 habitantes o 12.000 habitantes que logró un proyecto de 16.000 millones de pesos para construir una maravillosa costanera que realmente es un lujo y que nosotros en Puerto Varas, en Frutillar, en otras partes podríamos tener también de este nivel y esta calidad. Lo muestro como ejemplo en Panguipulli, por ejemplo, que también se trata de una costanera preciosa. Juego en Los Muermos. Bueno, ese es un dibujo de mi hija. Eso es lo que yo quería compartirles en términos generales con respecto a este tema. Espero no haberme extendido demasiado. Parece que tengo que apagar esta lecera. Salir. No sé si hay preguntas, dudas, consultas. Muchas gracias, Tomás. Wow, es revelador ver cifras y ver cómo todo está interconectado, ¿no? No solo estamos hablando de salud mental, sino que también cómo vemos el desarrollo, cómo proyectamos nuestras ciudades, nuestro país. Entonces, tenemos tiempo para preguntas específicas para la presentación de Tomás y después también podemos abrir un espacio más abierto de conversación. Así que primero recibimos preguntas directas sobre la presentación de Tomás. ¿Alguien menciona? Creo que Tom, tú tenías una pregunta. Hola, ¿se escucha? Sí, hola. ¿Se escucha? Sí, claro y fuerte. Súper. Bueno, Tomás, muchas gracias por la presentación. No alcancé a anotar todas las cifras, así que... Pero van a tener la ponencia, así que no hay problema. Ya, súper, muchas gracias. Bueno, quería hacer una pregunta asociada a cómo justificar este tipo de enfoque. Por ejemplo, en la Fundación nos toca mucho o hemos pasado por procesos de evaluación social de proyectos en los cuales se busca rentabilizar la inversión de proyectos de infraestructura verde, de parques urbanos, etcétera, en el cual la salud mental se nombra, pero nunca ha sido realmente incorporada dentro del análisis como uno de los beneficios como en la infraestructura pública. Entonces, ¿de qué manera, para poder incluirlo como en la mesa, como un argumento concreto, cómo podemos evaluar el impacto de este tipo de proyectos de inversión en ciudades como Yanquihue, por ejemplo, o
Yo creo que este es un tema emergente, en términos de que yo creo que el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Urbanismo, no tiene todavía incorporado dentro de sus parámetros la mirada desde la salud mental. Eso se está recién integrando porque hay poca evidencia en Chile. Entonces, una de las razones por la cual queremos trabajar con ustedes es justamente levantar evidencia sobre el impacto del trabajo en las lagunas de Llanquihue en base a trastornos depresivos, en pacientes depresivos que se expongan a la presencia de estar en el aire libre, de poder tener un baño de naturaleza, de poder participar en un proyecto de esta envergadura. Y lo otro que también Franco está participando, que es crear estos jardines hospitalarios, que también queremos medir, digamos, el impacto a nivel de personas, digamos, del equipo de salud, de cómo le ayuda a ellos poder estar en mejores condiciones para poder dar mejor atención a la población. Entonces, creo que ahí nos falta información, nos falta evidencia, y por eso yo creo que la única forma de poder lograr un cambio en este sentido es la asociatividad entre ustedes como organización con grupos como nosotros u otros grupos que estén haciendo investigación desde la academia para poder sacar información nueva en relación al impacto que tiene en salud mental el hecho de que tú hagas un parque y que hagas participar a la gente en la construcción de ese parque. Claro, porque ahí hay dos usuarios, ¿cierto? Uno, el que se está tratando efectivamente en un hospital o recibiendo tratamiento para algún trastorno de salud mental. Otro usuario es un vecino y que está, o sea, la evaluación es multifactorial, o sea, hay condiciones sociales y económicas que determinan como su calidad de vida, además de la misma área verde. Entonces, hay como un gran... Sí, no es fácil medirlo porque en el fondo tienes otros factores de riesgo que pueden determinar la conducta de una persona. Y por eso es tan importante cómo se construya la experiencia en la naturaleza que ustedes como fundación puedan desarrollar para ofrecerle a la comunidad esta relación con el ambiente, digamos. Ahora nosotros queremos hacer este estudio primero en pacientes con depresión porque tenemos ya claro los factores de riesgo, tenemos controlado otros factores adicionales, está descartado que haya consumo de alcohol y droga, etc. Entonces, para poder hacer un modelaje más específico. Pero obviamente lo ideal sería poder medirlo en población general. Y eso también se puede medir en la misma, hay escalas que nos permiten medir calidad de vida y escalas que permiten medir depresividad en población general, que es la misma MPHQ-9 que vamos a usar en esta investigación. Pero hay otras herramientas y eso habría que integrarlo en términos de otras aproximaciones, como la que Franco nos mostró, digamos, que yo creo que también tenemos que integrar eso dentro de la mirada más holística, digamos, de este proceso. En el fondo, hacer ver al Ministerio y a la institucionalidad pública de que es importante invertir en áreas verdes, que funciona, que le permite una mejor calidad a las personas y que están previniendo un mayor costo para el Estado en términos de salud mental si esas personas tienen una mejor calidad de vida cerca suyo. Muchas gracias. De nada. Tenemos espacio para otra pregunta. Doctor Tomás, ¿puedes hacer clic donde dice dejar de presentar? Así... ¿Dejar de presentar? Ahí. Ahí está ahí. Perdón. Está bien. Tenemos espacio para más preguntas. Activen su micrófono y pueden hablar. Chan, chan. No tengan miedo, no muerdo. Me encantaría hacer una pregunta. Me parece que en una área en que en cada aspecto del proyecto de la fundación siempre aparece el énfasis en la educación. Y mirando como dices, ese como tenemos el enfoque en patógenos o altógenos. Patogénicos, sí. Y entiendo perfectamente que con depresión, como ejemplo, es más fácil aislar los factores contribuyentes y así medir. Pero no sé qué nos puedes compartir sobre la medición de bienestar del ser humano, no necesariamente solamente salud mental, en el ámbito de educación, el impacto que tiene ese entorno verde, digamos, en los resultados de matriculación,
en distintas regiones, urbanos, rurales, si hayan instrumentos de medición para escolares que están aplicando en Chile. Y tal vez cómo vincula eso luego con lo que vemos en la sociedad en general. Una pregunta bien compleja que no te podría responder en detalle porque no conozco, digamos, herramientas que permitan medir eso. Lo que sí sé, existen iniciativas pequeñas en ciertos grupos en que se está tratando de medir el impacto de educación en mindfulness, es decir, en técnicas de relajación y respiración en etapas tempranas de la educación, en niños y niñas en jardines infantiles, en Santiago y también algunas iniciativas que se han hecho en Valdivia, para que tengan una experiencia, digamos, de vivencia en el espacio natural, pero desde una mirada de meditación y respiración. Uno dice, ¿cómo un niño de 3 años, de 5 años va a meditar? Y la verdad que lo hace. Y lo hacen harto mejor que nosotros, digamos, en términos de que son mucho más flexibles a hacerlo, y eso es uno de los ejemplos que mostró esta profesora en Hong Kong, de ese proyecto, digamos, de modelaje de una inmersión de 10 sesiones de niños de 3 a 5 años en espacios naturales, en contacto con frutas y verduras, con alimentación y con el espacio al aire libre. Y la respuesta significativa de sus resultados fue altísima en términos de mejorar la capacidad de concentración y atención, mejorar ámbitos, digamos, de las relaciones interpersonales, de influir en el ámbito familiar de esas familias esos niños que se habían alejado de la naturaleza. Porque mientras más urbano es el ambiente, más alejada es la experiencia de vida en contacto con la naturaleza, y eso le pasa a muchos niños que no tienen ni idea ni siquiera cómo es una gallina, digamos, o cómo es una vaca, o qué es lo que hace un gato, digamos, es decir, no han visto animales, porque están inmersos en un departamento, un edificio, y no tienen acceso a eso. Entonces lo importante es ahora poder mejorar ese acceso. Entonces, pero mediciones específicas de eso aquí, la verdad que no tengo ninguna información que aportar inteligente todavía. Esperamos poder en el futuro poder tener más información en ese sentido. Sí hay un grupo de trabajo en la Universidad Austral en Valdivia que lidera Álvaro Langer, que es un psicólogo, que es experto, digamos, en mindfulness y trabaja en psicosis y trabaja en otras áreas, en meditación, y están haciendo un experimento con estudiantes universitarios, esto que te contaba, digamos, que entraban al parque botánico de la universidad y se les medía la presión arterial, se les medía sus niveles cognitivos antes y después de media hora de exposición a un ambiente natural, el impacto en términos de calidad, de mejoramiento de ciertos parámetros físicos era importantísimo. Hay una diferencia estadísticamente significativa. Yo me imagino que si eso se hace educativamente a nivel de escuelas y colegios y pudiéramos implementar eso, sería preventivo para muchos niños que quizás en sus casas tienen experiencias bastante traumáticas o complejas, pero por lo menos la experiencia de vida en el aire libre, de estar vinculado con otros niños, haciendo algo en común y desarrollando algo en la naturaleza, pudiera tener un impacto positivo. Creo que ahí, Franco, puedes comentar, digamos, lo que te parece la idea, pero yo creo que el tema de los jardines, el tema del acceso de la población a jardines, es fundamental para la salud pública y para la salud mental de las personas. Tiene que entrar dentro de los parámetros de la política pública de todas maneras, pero nos faltan datos. Y los europeos, es decir, a nivel ministerial no nos van a pescar si no tenemos datos. Sí, como una pregunta de seguimiento, y podemos abrirlo para Pablo y Franco también, pero, por ejemplo, el proyecto de la Tania de Hong Kong que mencionaste, sí. Estaba trabajando con un instrumento que había traducido a español. Existen otros instrumentos. Nosotros, para mostrar la validez de nuestras intervenciones, tenemos que tener algún resultado medible. Y estoy en el proceso ahora de, yo quiero aplicar un instrumento este año, por ejemplo, de medición de Connection to Nature Index. Y no sé cuáles sugerencias tendrías para validar una traducción de dicho instrumento. ¿Cómo llevar a cabo ese proceso? No sé si requiere algún vínculo con una universidad chilena para así, me imagino que es un largo proceso, pero ¿cuál es la mejor manera para aplicar este año una traducción de español de inglés, un instrumento de medición de conexión a la naturaleza? Lo que pasa es que eso, primero la traducción hay que someterla a su capacidad lingüística, digamos.
en el fondo tiene que ser traducido del inglés al castellano, y después otro especialista tiene que traducir del castellano al inglés y se ve si hay congruencia o no hay congruencia en el texto. Una vez hecho eso, se tiene que hacer un focus group en términos de aplicar la encuesta desde el punto de vista de la comprensión del focus group. Y después de que se haya hecho el fenómeno a través del focus group, tú recién puedes aplicarla a población. Y ahí tendrías que aplicarla a una población pequeña, chica, primero para medir cuál ha sido la comprensibilidad de todo ese texto que tú has traducido desde el inglés. Porque de repente hay traducciones que son muy literales, pero que para el contexto cultural nuestro y lingüístico nuestro en la población no son comprensibles. Entonces, en ese sentido es importante esta traducción y contratraducción para primero sacar factores lingüísticos básicos. Y de ahí, a través de los focus group, puedes aplicarla, pero te vas a demorar más de un año en hacer eso. Claro. Lamentablemente. Bueno. Me encantaría decirte menos tiempo, pero muy difícil. Gracias. De nada. No quiero deprimirte, en ningún caso, hazlo igual. Franco, no sé si tú quisieras continuar la conversación. Parece que no te escuchamos, a pesar de que estás con el silencio. Sí, ya tenía apagado el micrófono. Sí, no está silenciado. Parece que no te escuchamos, Franco. ¿Aló? Desconectaste tu micrófono, Franco, parece. Está activado el micrófono, pero no se le escucha. Sí, otras veces lo que hemos hecho, Franco, es que salgas de la reunión, del link, abandónala y vuelve a entrar. Mientras Franco hace eso, no sé si alguien quisiera hacer otra pregunta, algún otro comentario. Chan, chan. No tengan miedo, no muerdo. Entro, Franco nuevamente. Ahí está el Franco ¿No? entrando de nuevo. Ahí sí, ¿Sí? ahí se te escucha claro. Ya. Mira, yo desconozco instrumentos específicos como los que pregunta Jason, ¿eh? Pero se me ocurre que debieran haber escalas validadas como para medir calidad de vida o nivel de estrés, que también podría ser algo interesante de medir en poblaciones vulnerables o adolescentes. Podría ser una idea. Y quería compartir un par de slides. A ver, que tienen que ver con una publicación de una revista de urbanismo, donde, bueno, que se publicó el año 2017, no tengo el nombre exacto del artículo, ya, pero aparece en esta revista, que está ahí, donde se ve efectivamente los efectos de la naturaleza en el barrio, ¿no? Que es un concepto que se habla de la restauración, que lo desarrollaron un par de psicólogos, que habla de la teoría de la restauración de la atención, que es un efecto que produce la naturaleza, los parques y los jardines en las personas que habitan en ellos, ¿no? o que acuden a estos espacios, ya que por solo hecho de estar en esos lugares, conversando, retirándose un momento, no necesariamente haciendo una observación atenta a la naturaleza, sino que simplemente por el hecho de estar ahí ya se empiezan a restaurar mentalmente, sobre todo se ve que tiene un efecto a nivel de la fatiga mental. Por otro lado, los espacios verdes dentro de las ciudades proveen lugares donde las personas pueden retirarse, ¿ya? Este concepto de proveer cobijo en crisis vitales y estrés, un poco siento lo que estamos viviendo ahora, en que uno se pregunta cómo estarán pasando las personas que están en cuarentena en estas viviendas sociales, que tienen pura fealdad en su entorno y espacios muy reducidos con hacinamiento,
cómo estará el nivel de estrés de esas personas. Para nosotros, tal vez, que vivimos, no sé, yo vivo en una parcela, no tengo problema en hacer cuarentena ahí, me quedaría viviendo todos los días haciendo cuarentena. Pero personas que viven en otras condiciones de ser realmente terrible y no tener un lugar en la ciudad donde acudir, donde más encima te encuentras con basurales, por ejemplo, debe ser mucho peor. Y por otro lado, se ha demostrado también que los espacios verdes, mientras más cerca de la ciudad o estén dentro de la ciudad, es menor el nivel de estrés de esa población. Y en ese sentido yo quería mencionar a un investigador, Roger Ulrich, que él es académico de la Facultad de Arquitectura, ¿ya? En una universidad en Suecia, la Universidad de Chalmers. Él hizo uno de los estudios pioneros en medir el impacto de la naturaleza en la salud en pacientes hospitalizados. Este es un estudio clásico, publicado en la revista Science, ya en el año 84, donde él comparó el outcome, ¿no es cierto?, de las personas que estaban hospitalizadas por una colecistectomía, o sea, que le sacaron la vesícula, en personas que miraban hacia una pared de cemento versus personas que miraban hacia un bosque, ¿ya? Y las personas que miraban hacia el bosque, efectivamente se recuperaban más rápido, requerían menos analgesia, pedían menos atención de enfermería y tenían menos complicaciones, por el solo hecho de mirar por la ventana. Y bueno, este investigador ha desarrollado un caudal importante de investigación, donde, bueno, este es uno de los últimos, ya que no lo voy a mencionar en profundidad ahora, pero que él estudia el efecto de los espacios verdes en servicios de psiquiatría, donde efectivamente ve que se reduce la conducta agresiva, donde pacientes que estén como en un estado de tensión mental, que estén próximos a agitarse, si uno los saca, ¿no es cierto?, un espacio verde, a conversar, el paciente calma y se evita el uso de antipsicóticos, por ejemplo, para controlar o reducir la agitación psicomotora. Y bueno, yo mandé un link respecto a esta página, que es el Centro para el Diseño en Salud, donde investigan en el fondo y reúnen evidencia respecto a cómo los espacios verdes de los centros de salud mejora la evolución de las personas que trabajan ahí, de los pacientes que se atienden ahí también. Eso solamente para mencionar algo. Y muy breve, bueno, Tomás comentó algo respecto al hospital de Maullín, que, bueno, la Fundación Cosmos nos está apoyando en un proyecto de creación de un jardín sanador o jardín terapéutico en el hospital de Maullín. Y esto, bueno, la verdad es que es un proyecto bastante vanguardista para la zona sur de Chile, ¿no es cierto? Este es el plano del hospital de Maullín, donde se contempla la construcción de 4 jardines, ¿ya? Donde la idea es poder tener un trabajo tanto con funcionarios, como pacientes, como gente de la comunidad. Y la verdad es que este proyecto, bueno, va en proceso este año, ya está en la fase de diagnóstico del tema organizacional, de los potenciales usos de este jardín. Y bueno, la idea es que este año, no sé qué irá a pasar ahora con toda esta contingencia, pero la idea es que ahora viene el diseño participativo, vendría el diseño más técnico. Este diseño que aparece acá es un diseño preliminar para postular a fondos, no es el diseño definitivo. Pero la idea es que este jardín esté integrado dentro del sistema del hospital, lo cual a mí me tiene súper contento, porque también me interesa mucho desarrollar una metodología de trabajo relacionada a la horticultura terapéutica y la terapia con jardines. Que bueno, no hablé nada de eso, pero en otro momento lo podemos hacer. Respecto a la visión que yo tengo y desarrollado a partir de la antroposofía, la naturaleza y los jardines, ¿ya? Sí, comentándote eso también, Franco, lo encuentro genial el proyecto, digamos, pero la experiencia que nosotros tuvimos también en la clínica psiquiátrica en Coyico, que se diseñó, digamos, se hizo un estudio de color con los pacientes y con diseño gráfico, y en el estudio de color se vieron cuáles son los colores que generan más inquietud o menos inquietud en las personas. Y los colores pardos, oscuros, café, beige, etcétera, calman a las personas. Y de los 900 casos que fueron hospitalizados en Coyico, solo tuvimos un 2 o un 3% de agitaciones psicomotoras generadas, porque el ambiente de verde, de espacio al aire libre, de conexión y de tener un colorido que era parecido a estar en una casa, le generaba una sensación de tranquilidad, que fue muy pocas veces necesario usar
camisas de fuerza o para manejo de agitación psicomotora o el manejo farmacológico intenso. Entonces lo que tú dices es completamente cierto, digamos, en términos de que el ambiente construye realidad y hace que la persona sea más o menos sensible al estrés y le genera más o menos condiciones para poder manejar su propia emocionalidad. Por lo tanto, si se logra ese proyecto precioso en el Hospital de Maullín y lo pudiéramos meter en todos los servicios de psiquiatría y hospitales de nuestro país, sería un tremendo aporte en el punto de vista de salud pública. Solamente por el impacto de la relación con esos espacios, que son espacios de regeneración emocional. Así que, bien. Demasiado fuerte considerar eso en el contexto de lo que estamos viviendo en el momento. Estando encerrados en casa, cada uno sintiéndose aislado físicamente y emocionalmente de la sociedad en general y el impacto que un poco de naturaleza puede tener en eso. Sí. Es muy diferente estar encerrado en un edificio que estar en una casa en una parcela, digamos. Y creo que es un momento difícil para muchas personas y lo estamos viendo en la consulta psiquiátrica, pacientes con salud mental, que hay muchas descompensaciones anímicas y emocionales en este minuto, producto de esta psicosis un poco asociada al coronavirus que realmente ha sido excesivo. Es decir, ha generado un nivel de angustia que la gente va, en vez de cooperar con otros, tú ves una foto de la Suiza en el supermercado y ves que está todo lleno y nadie se ha llevado nada, y se llevaron solamente la leche del día, y vas al supermercado en Alto Las Condes y está barrida toda la barra, digamos, y no queda nada porque se lo llevó una o dos personas. Es decir, ahí nos falta mucho camino por andar. Mucho camino por andar. Creo que podríamos pensar en ciudades que sí sea mucho más ameno que vivir en una parcela, que si bien puede ser una bonita postal, también nos aleja un montón de la vida en comunidades. Eso sí. Así que creo que las ciudades tienen una tremenda oportunidad en todo caso, y Yanquihue en particular, al tener esa matriz de agua y espacios verdes que grita por ser restaurada desde una perspectiva comunitaria, que quiero declarar aquí que nos ha costado mucho que se haga de esa forma, porque justamente yo creo que no hemos sabido lidiar con esa depresión de las comunidades, porque hay una falta de entusiasmo brutal. En fin, lo dejo ahí andando. A mí no sé cómo sigue esto, pero me encantaría que esto sea como un ciclo, una relación, que empecemos a construir cosas juntos. Me voy a poner al día un poco cómo sigue la línea de investigación que tienen ustedes. A mí me interesa sobre todo como la aplicabilidad en los nuevos proyectos. Contarles que el hospital de Yanquihue colinda con uno de los humedales. Es un humedal que es privado, pero una buena parte de ese humedal ya se entregó como datos para la comuna. Estamos haciendo un parque ahí. Podríamos pensar en un circuito que se conecta con ese parque. En fin, da para mucho. Así que genial, estoy muy contento de haberlos conocido y de todo lo que se empieza a abrir también con estas relaciones. Bueno, en la forma que podemos ayudar, bienvenido sea. Yo agradezco la oportunidad de conocerlos a todos ustedes, digamos. Yo creo que bueno, precisamente esta presentación era abrirnos a nosotros que estamos en la disciplina de salud mental. No somos terapeutas ni trabajamos en el área, sino que estamos en una arena muy distinta, pero probablemente se habrán dado cuenta, hay muchas conexiones y probablemente mucha confusión. Yo creo que para muchos de nosotros estamos recién bajando una gran cantidad de conceptos, cifras también que wow, sorprenden, de un estado del cual no siempre estamos presentes, de situaciones que viven parte de una comunidad que tal vez es un poco ajena, pero es importante tenerla en consideración también en nuestro quehacer. Así es que bueno, también en honor al tiempo, también ya se está haciendo tarde, primero quiero agradecer enormemente a Franco,
Pablo y Tomás, que han dedicado este tiempo a contarnos parte de tremendamente, lo valoramos mucho por parte de la Fundación. Y bueno, también a todos quienes estuvieron escuchando, muchas gracias por compartir este momento de una forma distinta. Originalmente le habíamos planificado que nos íbamos a reunir, pero bueno, tenemos que adaptarnos a esta nueva situación y de todas formas podemos interactuar y se logró. Creo que logramos el objetivo principal de la jornada. Así es que eso, muchas gracias. No sé si dejo la palabra a los expositores. Franco, ahí está levantando la mano. Adelante, Franco. Sabes que yo, quedo súper feliz en realidad del encuentro, que no sé si hay un concepto, en realidad una idea que tiene que ver cuando la conversación es enriquecedora y cuando se logra una conexión entre las personas y como que de repente empiezan a ocurrir nuevas ideas, nuevas inspiraciones, como que uno sale con más energía y sale distinto de ese encuentro. Y a mí me sorprende que eso haya ocurrido por esta plataforma. ¿Ah? Como que de verdad yo cuando partí la conversación estaba más cansado y ahora sigo cansado pero más alegre y como con una cierta como una radiancia, así como de verdad. Sobre las palabras que dijo Andrés igual me inspiraron mucho y creo que a mí escucharon ya un poco lo que hablé de Rosay, un personaje genial, ¿no es cierto?, que integró múltiples disciplinas y ciencias en una sola persona. Para mí, yo no me siento en esa capacidad en absoluto, pero para mí es fundamental la mirada interdisciplinaria, transdisciplinaria, y para mí el que como comunidad nos podamos complementar en un bien mayor, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la mejora de la calidad de la vida nuestra y un aporte al mundo finalmente, me pone de verdad muy contento y yo estoy súper contento y súper dispuesto a aportar en lo que pueda. Ya, yo en mi práctica médica también me he ido distanciando, cada vez me he ido acercando más al ámbito de la jardinería, me gusta mucho la arquitectura, como les contaba también, quizás dejando un poco de lado la clínica tal vez y el mantenerme estudiando solo medicina. Así que feliz de encontrarme con personas de otras disciplinas también, porque ocurre una complementación, una integración, en el fondo. Y vamos juntos creciendo y complementándonos. Es la idea. Cote, adelante, querías hacer un comentario. Sí, gracias. Perdona, un segundito. Sobre todo como comentar, al legado en el fondo si es que les sirve, pero también a Franco y Tomás, darles a todos muchas gracias. Yo, me dedico a la terapia y estudié una formación de danza terapia, danza de la vida, que vincula danza, naturaleza, arte y espiritualidad, y el arte sobre todo desde la corporalidad. Y en ese sentido también es una disciplina nueva que está como apareciendo y que se están tratando de hacer algunas investigaciones, no tanto a lo mejor desde la línea científica, pero sería bonito si están abiertos de repente a explorar algo por ahí. Yo feliz de aportar, de hacer algún laboratorio, de, aportar o generar algún vínculo, algunas redes que a lo mejor puedan servir para hacer experimentos, juegos o investigaciones. Todo es bienvenido, todo es bienvenido. Buenísimo. Muchas gracias por la oferta, porque la verdad que todo lo que vamos a hacer en ese sentido va a servir a las personas. Así que abierto a todo. Yo quiero decir algo también, me pongo aquí a la cola. Me sumo a las palabras, en realidad agradecer a los 3 expositores, a todos los que nos acompañan por adecuarse a esta nueva modalidad más, quizás menos preferida frente a lo presencial, por supuesto, pero hay que ajustarnos y estoy muy muy contenta, lo dije al principio, pero lo vuelvo a decir, tantas cosas se están cancelando, posponiendo, que haber logrado hacer esto es una muestra de que tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir trabajando y apoyarnos entre todos, así que agradecer la disposición. Me comparto lo que dice Franco, quedo muy contenta, inspirada, con un montón de referencias bibliográficas que quiero buscar ahora, videos, todo, así que gracias por ese material y recalcar la importancia de la interdisciplinariedad en todo lo que se hace en realidad, pero sobre todo en el trabajo de conservación, de salud, como todos los temas están interconectados y tienen que ser vistos desde
de distintas áreas del conocimiento, así es que creo que acá se abre una gran puerta. Tomás, Franco, Pablo, sí, siento que se abre una puerta con infinitas posibilidades, así que explorémosla. Eso, bienvenidos y muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes por acogernos, digamos. Uh-huh. Yo quiero decir una cosa cortita, igual 2 segundos. Vale, No, también darle las gracias, pero comentar algo particular que me pasó, y es que cuando uno aprende cosas nuevas, totalmente así desconocidas, dando información y cosas entretenidas a las que me interesé investigar, siento que nos mostraron como nuevos lentes cuando uno va aprendiendo cosas de distintas disciplinas y ahora comienza a ver las cosas con un lente extra encima. Muchas gracias por, en el fondo, darnos ese lente para empezar a mirar nuestras posibilidades de proyectos y cosas a través de ellos y incorporarlo en el fondo en la forma en que vamos pensando lo que hacemos. Muchas gracias a todos. Super. Dale. A mí me gustaría solamente dar las gracias por el espacio, fue muy enriquecedor. ¿Dónde está Pablo? Se perdió el Pablo. Hola. Ahí sí. ¿Pablo? Quiero dar las gracias por la invitación, por este espacio. Como comentaba, una transferencia de trabajo como esta no se logra tan fácil. La verdad que cuando hay más de 2 conectados por una idea como esta, y eso pasa de alguna forma, la necesidad de saber y se convierte en un deseo por avanzar en algo, es algo que no ocurre siempre. Muy agradecido por participar en una instancia tan fructífera. Eso, gracias. Bueno, eso, y el que comentaba también Andy, bueno, esto no se va a quedar solo aquí. Estamos ideando, estamos trazando líneas de colaboración en conjunto con Pablo, Tomás, Franco, así que nuestra próxima actividad va a ser una visita allá en Chile. Vamos a ir al lugar, vamos a ver qué estamos desarrollando, las posibilidades que hay ahí, y continuar conversando, dialogando, soñando y ojalá ya formalizando o llevando a la práctica a las primeras ideas. Así que todos invitados, vamos a apuntar las instancias para participar y para sumarse en ojalá lo que se convierta en un futuro proyecto. Así que eso, me despido de todo. No sé, Andy está mostrando. ¿Qué está mostrando, Andrés? No sé. ¿Qué estás mostrando? El Instagram que dijo Franco. Eso mismo, ¿Qué? sí. El Instagram de Franco. Perfecto. Podemos Está seguir buena. todos sociales ahora que tenemos que interactuar más en virtual que físico. Bien. Así que, eso, bueno, un agrado también encontrarnos todos de forma virtual. Espero que tengan una muy buena noche. Seguimos en contacto. Y eso, ha sido una muy buena jornada. Muy contento. Muchas gracias a todos y bueno, hasta la próxima vez que nos veamos. Que estén bien. Hasta la Gracias. próxima. Chao. 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 Muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao a todos, bueno verlos. Muchas gracias.